Desde Honduras se construyeron las condiciones, desde la derecha hondureña se construyeron las condiciones para hacer lobby, para eliminar que los hondureños tengan ese derecho del TPS que se le dieron. Muchas gracias pueblo hondureño por estar pendiente de este espacio informativo, La Guillotina HN, donde pues buscamos acercarnos a la verdad, a la imparcialidad, que son reglas de oro en el periodismo y Honduras no podría ser la excepción. Nahum García es un politólogo que nos acompaña en este nuevo episodio, donde lo estaremos presentando y hablaremos junto al compañero Russell Antonio Tomé Flores en relación a la expectativa que se tiene en el mundo del proceso democrático que estamos a escasos días de practicarlo en nuestra querida llamada Honduras. Russell Antonio Tomé Flores, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Saludándote, muy contento de que estemos nuevamente aquí en este episodio de La Guillotina. Damos gracias al Creador del Universo, le pedimos sabiduría y le pedimos que acompañe a este amado pueblo. Quiero ponerte en el contexto de lo que has planteado. La reorganización del poder mundial con este tema del surgimiento de las ultraderechas globales. Hay un fenómeno mundial, estuve revisando los casos emblemáticos, por ejemplo, en Italia, Meloni, Le Pen en Francia, el Vox en España. En América, el movimiento trumpista, Trump allá, con toda esa ultraderecha, lo que representa Milei en Argentina, lo que representa Noboa en Ecuador. En Asia, pues allá está el referente, es el de India, Modi. Y en Israel no hay ninguna duda que ese pensamiento de ultraderecha, el de Netanyahu. Entonces, ellos tienen un planteamiento que creo que nos permite ubicar todo esto para después desembocar a 9 días, ¿verdad, Carlos? 9 días de nuestro proceso electoral. Así es. Tienen un discurso antisistema, un discurso antiglobal, un discurso de farsa, de ley, de orden. Es el discurso de estos que interrumpen los procesos democráticos, digámosle. Y tienen otra cosa, andan detrás de ellos grandes capitales, por atrás también andan grupos de iglesias evangélicas y también fondos oscuros, ¿va? Porque estos manejan grandes cantidades de recursos. En el caso de nosotros en Honduras, que ese va a ser el estudio de hoy, cómo nos ha tocado y estamos bajo asedio los gobiernos progresistas, como el de nuestro amado Partido Libre, gobierno progresista como el de México, de la estimada presidenta Claudia Sheinbaum, que es del Partido Morena, y por supuesto ya contra Venezuela estamos hablando de que han desplegado 5,000 marines, tienen enfrente una flota y hay un asedio directo a Venezuela, casi es una declaración de guerra. Está la situación de contra Nicaragua y por supuesto el ataque de décadas ya contra Cuba con el embargo. Entonces, ese es el contexto geopolítico global y de Latinoamérica con el que vamos a enfrentarnos a este proceso electoral donde Libre representa la visión progresista, la visión del socialismo democrático, y el bipartidismo representa más de lo mismo. Nahum García, reconocido politólogo, bienvenido a La Guillotina. Gracias, Carlos, por darme la oportunidad de compartir con ustedes y hacer un análisis bastante conceptual sobre la situación actual de esa ola reaccionaria que seguramente está cerca en Honduras, esa ola reaccionaria de la derecha, una derecha de ultranza, fascista, que tiene algunas características muy particulares en torno a la forma de poder ejercer el poder. Es uno de los principales conceptos que tiene es identificación de un enemigo, y ese enemigo en este preciso momento en Honduras podemos vislumbrar que podría ser el Partido Libre, ¿no? Entonces, construir esa metáfora, ese marco semántico de la ultraderecha que realmente lo que está buscando es poner en práctica todo un modelo económico, porque lo que hay ahora actualmente en el mundo es
una lucha ideológica, ¿no? Más allá de una lucha, en la lucha económica que la hemos venido viviendo durante muchísimos años, desde que se implementó el sistema capitalista como tal, pero no sé si recordáis en 1900, a partir de 1980, cuando en la época en Latinoamérica se empezó el consenso de Washington, todos esos conceptos de la ultraderecha se vienen plasmados actualmente y ahora lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa, que precisamente donde resido, la situación de las ultraderechas está bastante preocupante. Nosotros, precisamente en España, estamos viviendo un auge de un partido en particular, de Vox, que está creciendo y con el único tema de querer echar unos inmigrantes, ¿no? El mismo mantra que ha utilizado Donald Trump en los Estados Unidos se ha trasladado y se ha ido, ¿no? Expandiendo y exportando a diferentes países del mundo. Tenemos el caso de lo que el concepto, no sé si conoces el concepto de la derecha iliberales, que la promovió Orbán en Hungría, que también es gran aliado de Donald Trump, Marine Le Pen, que gracias, los franceses todavía no han tenido la opción de poder gobernar con Le Pen, pero sí estuvo cerca en las últimas elecciones. Le Pen estuvo cerca de ganar las elecciones. Meloni en Italia también. Acordar también que ahorita en España, en Portugal, perdón, hubieron elecciones. La ultraderecha también, el partido Chega también tuvo fuerza, está cogiendo fuerza. Entonces, por tanto, hay un concepto, una ola reaccionaria global y esa ola ha llegado a Latinoamérica, no hay que desconocerlo. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en un caso que es bastante pragmático de Argentina, ¿no? Que todos sabemos que Milei se considera un, un seguidor, uno de los mayores seguidores de Donald Trump, ¿no? Entonces, todo esto y Donald Trump, todo esto tiene unos pragmáticos y ese pragmatismo, pues, se ha exportado la forma, y de hecho, todos se caracterizan por querer identificar a un enemigo, deshumanizar, o lo que intentan es deshumanizar. Vosotros lo habéis visto, la candidata y el Partido Libre y todos sus candidatos por parte han sufrido ataques de deshumanización, ¿no? El concepto de utilizar Rixi, por ejemplo, Ramona, no por su nombre, sino utilizarla con otro seudónimo, entonces eso es parte de la deshumanización que utiliza, entonces es una característica bastante particular. Honduras todavía se podía identificar, no hay una ultraderecha bastante identificable. Acordad que Honduras no tiene ese concepto de ultraderecha, siempre tuvo dos partidos y hasta el 2009 que hubo la ruptura democrática, ¿no? Entonces, todo esto está ahí, todo esto está enmarcado, hay una lucha. Pero ahí yo diría una cosa, Carlos, de lo que ha planteado Nahum y que nos... Bueno, estamos contentos de que estés con nosotros aquí en estas reflexiones de la guillotina, porque nos pones en un contexto desde la academia y desde la visión de tus conocimientos teóricos sobre la política. Fíjate que aquí, por ejemplo, está claro que las ultraderechas son los voceros más fuertes que tiene el bipartidismo, porque son anticomunistas, se declaran y ahí están a los anuncios ya y empiezan a hacer ataques totalmente falaces, una falacia contra el proyecto de Libre. Aquí le cortamos la cabeza en esta guillotina a aquella frase que decían que íbamos a quitar las casas, que le íbamos a quitar las gallinas, que no íbamos a comer los niños. Ya dijimos en la guillotina, mentira cortada su cabeza, porque en la guillotina, lo hemos dicho, tiene como propósito cortar las cabezas de las mentiras, porque la corrupción, sostenemos con claridad, no es una cultura, sino que un delito. Y en esa construcción que hacemos cada una vez que nos reunimos en estas discusiones, es para poder transmitirle conciencia a ese pueblo. Si hay voceros fuertes de ultraderecha aquí en Honduras, que son los que atacan constantemente a Libre, bueno, tan es así que no les importa esa cultura abyecta, servil, que se van a poner a la orden. A Washington no andaban en esta semana recientemente, Carlos, tú puedes hacer tu reflexión, que fueron a meterse a una reunión de un congreso en Estados Unidos. Tú y yo somos congresistas, sabemos que hay comisiones. Tú y yo somos miembros de la comisión electoral, como que nosotros digamos que en una reunión de la comisión electoral venga alguien de Panamá o de Costa Rica. Y cada país tiene su construcción. Bueno, aquí se fueron a meter un montón a una reunión de un comité en Washington esta semana. Bueno, en esta guerra ideológica
ha existido, existe y siempre va a existir en el mundo. Las guerras de ideas. Unos se ubican a la izquierda, otros se ubican a la derecha. Estamos a las puertas de un proceso democrático en Honduras. Ahora bien, sabemos que los países de izquierda en el mundo quisieran que ganara quien se asemeja a sus ideas de izquierda en Honduras. Pero los que representan la derecha en el mundo quisieran que su candidato y su ungido fuera un gobierno de derecha en el país. Mi pregunta es puntual para mi amigo Nahum García, les decía, reconocido politólogo. En esta guerra de ideas sabemos que al final pierde el pueblo. ¿De qué manera hacerle entender a un país como el nuestro quién es el bueno y quién es el malo? Es que una de las cuestiones buena pregunta lo que me estás haciendo, pero estaba reflexionando un poco aquí, es decir, la derecha, todo lo que le suena a justicia social, para ellos es malo, huye prácticamente, ¿no? Entonces, Libre, podríamos así decir, representa eso, ¿no? Es que Libre está poniendo un muro de contención en torno a este proceso, ¿no? Es decir, Libre como partido, ¿no? Honduras está librando una de las batallas más históricas, ¿no? Es decir, ¿por qué lo está librando? ¿Por qué te digo que lo está librando? Porque o vuelven al pasado, es decir, se vuelve al pasado anterior, un pasado que todos lo sabemos, un pasado que tiene un sentimiento bastante colonialista, imperialista por parte de los Estados Unidos y que todos saben que está manchado de corrupción, o buscan adelantarse o a querer concretar, consolidar los avances que se han generado en torno en este gobierno, ¿no? Por tanto, la ultraderecha lo que está intentando en Honduras es poner en práctica un modelo. Acordar el concepto de la ultraderecha. La ultraderecha nace, que se desprende de lo que nosotros conocemos como el fascismo. No sé si lo explicáis. De hecho, hay algunos conceptos que se utiliza una derecha fascista, ¿no? Mussolini, que fue uno de los padres fundadores de la derecha, del fascismo, ¿no? Acordar cómo llegó, todo se desprende. Toda la cultura de derecha viene en torno también a un concepto que nosotros lo tenemos bastante práctico, lo conocemos muy de cerca. Esa teoría de que se desprende del capitalismo, del sistema capitalismo, es la teoría neoliberal. ¿Vale? No sé si vosotros también acordáis que hubo una ola neoliberal, ¿vale? Que se aplicaban medidas de privatización, No, no, es recorte. que, no es que hubo, es que en Honduras, Nahum, permíteme decirte, no es que hubo. En Honduras el neoliberalismo hasta este momento lo logramos frenar, pero el neoliberalismo ha estado Estado por campando. décadas aquí campando. Privatización, quitarle ENE, quitar el SANA, cierre de sindicatos, tercerización, todo el neoliberalismo que en Honduras se realizó, devaluación de la moneda, todo. Todas las reglas de los organismos internacionales venían y se imponían a rajatabla. O sea, esa es la batalla. Libre surge como una expresión política diciendo, nosotros nos oponemos al neoliberalismo y planteamos un modelo Es alternativo. que fueron modelos de desarrollo, Y el modelo socialista. modelos de desarrollo que nunca dieron resultados favorables. Al pueblo. Solo Por ejemplo, a la élites. Se no, cansó el pueblo y por eso surgieron nuevas propuestas. Permíteme corregirte, no fueron modelos de desarrollo, ¿no? O sea, Impuestos. la teoría, En la teoría. o sea, la teoría, el concepto neoliberal fue una teoría que se desprende del sistema capitalista. Claro. Entonces, Es una ideología. es más que Sí, pero le decían a usted cómo desarrollarse. Sí, o sea, Sí. Cuando usted miraba que no se desarrollaba, entonces ¿qué pasaba? ¿Qué Dejó de seguir te pensando. quiero decir con esto? Es decir, una vez que pones en práctica todas las políticas neoliberales, nosotros, o sea, en América Latina lo sufrieron. Honduras lo sufrió. Bolivia, no sé, ¿no? Honduras aquí se Pero todo eso tiene una cuestión detrás. O sea, no es solo las prácticas neoliberales. ¿Cómo se llegaron a implementar esto? No sé si habéis escuchado en algún momento haber hablado sobre los hermanos Koch. No sé si sabéis quiénes son. Son una de las personas más ricas que ha tenido los Estados Unidos. Cómo movieron y tejieron las influencias. De hecho, David Hawk comentó en uno, así muy paradójicamente, dijo, yo no necesito demostrar poder
como los oligarcas rusos, que es la antítesis de esta situación, los oligarcas rusos, con un yate y con un barco, una casa, una mansión. ¿Dónde está el verdadero poder? Dice, el verdadero poder está en el control político. Entonces, construye todas unas condiciones, de ahí se desprenden ese concepto de los think tanks, ¿no? De los tanques de pensamiento, las fundaciones que intentan, por así decirlo, generar propaganda en torno a este modelo neoliberal que lo utilizan básicamente la ultraderecha. Yo he escuchado en muchísimas ocasiones hablar a algunos candidatos a diputados de aquí del partido, algún partido, no sé si puedo mencionar, Claro que sí. el Partido Nacional, el Partido Liberal, decir que Venezuela, que Honduras está muy venezolizado y todo un mantra, ¿no? Todo, Es una falacia. Sí. todo un concepto que lo utilizan para generar un poco de miedo, ¿no? A la población. Pero digo yo me hago la pregunta, he pasado por varias farmacias y resulta que no encuentro una farmacia que no sea un propietario de uno de los grandes bancos de este país. O sea, es una cuestión paradójica, ¿no? Es decir, si estás buscando un sistema capitalista, porque el sistema capitalista, Adam Smith, Milton Friedman, una de las cuestiones que decía que hay que tener una economía liberal, ¿vale? Que pueda haber la circulación, que pueda generarse competencia, ¿vale? Partiendo de ese concepto, en Honduras no hay. Esa es la discusión que ha planteado Naúl, y que te quiero decir una cosa, es de la gran discusión que ha planteado Libre, y esa fue la discusión que queríamos discutir en el Congreso, que era el tema de la ley de justicia tributaria, porque precisamente en Libre, en Honduras, Libre enarbola la bandera constitucional de que no deben establecer los monopolios, los oligopolios. Los grupos económicos aquí han generado privilegios por 60, 40 años y han tenido el control de negocios clave de la economía. La banca, los negocios de salud como las farmacias, los negocios de las telecomunicaciones, y estos ahora además tienen partes relacionadas. Y entonces el Libre les dice, miren, porque aquí yo quiero decirte esto, porque ya hay una frase que aquí cortamos la cabeza, Carlos, y ahora son miles que lo han visto. Aquella frase Sí. que cuando dijimos, Libre no es enemigo de la empresa privada. Correctamente. Y vuelvo a ratificar. Así es, no es enemigo. No somos enemigos de los empresarios. Pero lo que nosotros le decimos es que tienen que someterse a la Constitución. Así como los MIPYMES pagan impuestos, ellos tienen que pagar impuestos. Así como aquello que dice la Constitución, que no se permite monopolio, tienen que frenarse sus monopolios. ¿Para qué? Te voy a contar esta anécdota, Carlos y Naúm. Me tocó como ministro de las telecomunicaciones, siendo presidente de Conatel. Y yo no tenía guillotina ya, pero yo creo que ya la andaba en la mente. Porque Sí. miren, ¡rum!, le corté la cabeza a los monopolios de televisión y abrimos la televisión digital. Me costó años de persecución porque asigné el canal número 8 al gobierno y eso un oligarca de este país no lo perdonó y utilizó todos sus tentáculos políticos, todos sus mandaderos para perseguirme por años. Bueno, todavía hay gente que se cree, que me escribe ahí, usted está libre, dice, porque ustedes ganaron. Pues yo le digo una cosa, si yo vencí a toda esa estructura, jamás nunca pudieron probar que yo haya cometido un hecho criminal con asignarle el canal 8 al gobierno. El canal 8 que estoy hablando aquí, en la guillotina, está funcionando y lo dirige el gobierno. ¿Quién lo dirigió los otros 8 años? El Partido Nacional. ¿Y quién lo dirigió antes? El otro que estaba. O sea que es un canal para el gobierno. Entonces termino diciéndote esta frase, Carlos. Que cuando Libre le plantea a la gente, porque hay conceptos que hay que explicar, que plantea la ley de justicia tributaria, es porque se necesita que los que más ganan aporten con sus impuestos para el desarrollo del país. No es posible que los que más ganan estén acumulando riquezas y no estén empujando el desarrollo. Yo creo que Hace falta, seguido la línea de pensamiento tuyo, Russell, en Honduras hace falta aún más un despertar de conciencia. Claro. Hace falta ese despertar de conciencia porque si yo
soy un empresario exitoso en el país y tengo una enorme cantidad de personas, de colaboradores, y si yo estoy buscando una aspiración a un cargo de elección popular, llámese una diputación, creo que nunca llegaría con una propuesta al Congreso Nacional para incentivar los derechos de esos empleados que yo tengo. Porque cuando se toca la bolsa, es ahí donde empieza un pataleo. ¿Qué despertar en la conciencia hace falta en nuestro país? De quitarnos de la cabeza aquella frase que dice, ese no tiene necesidad de robar, por lo tanto va a ser una buena labor estando en el poder. Mientras que los que hemos luchado por llegar a un cargo de elección popular y hemos logrado estar, en ningún momento íbamos a oponernos a aquellas cosas que iban a favorecer los sagrados intereses del país o del pueblo hondureño. En este caso, la clase trabajadora, como ha sido una lucha en este Congreso actual de la República. Sin despegar ni un centímetro, la clase trabajadora, los sectores populares aún pueden decir que les hemos cumplido. Nosotros en el Congreso, Carlos, somos miembros de la Comisión Electoral, pero también participamos en todos los debates políticos populares y en el Congreso defendimos los derechos de los trabajadores cuando los tenían. Fíjate lo que dije esta frase, tú te recordarás en la sesión del Congreso. No aceptamos que en Honduras tengan mujeres como de segunda categoría. ¿Qué es eso? Que dos mujeres trabajando en una empresa, si una está por contrato y otra está por trabajo por hora, la que está por contrato y acuerdo sí puede ir al Seguro Social a tener sus hijos. Y la otra, como que fuera una hondureña de segunda categoría, de segunda clase, degradada, no puede ir al Seguro Social. No aceptamos eso. Derogamos eso porque nuestros hermanos, nuestros compatriotas, tienen todos los derechos que la Constitución garantiza. Lo derogamos y hoy a todo mundo se le da el mismo trato. Todas las mujeres que están trabajando cotizan al Seguro Social y pueden ser recibidas en atención médica. Trayéndonos al tema que precisamente nos ocupa, el tema de la geopolítica, sabemos que en el caso de Estados Unidos hay dos instituciones políticas fuertes, los republicanos y los demócratas. Me gustaría preguntarle al amigo Nahum García, en relación a alguna posibilidad de que exista, en este caso, que el Partido Libre llegara al poder. Sabemos que va a agarrar parte del gobierno que prosiga en Estados Unidos. Y por las actuales políticas hay algún grado de resentimiento. ¿Qué pasaría entonces si en este caso el Partido Libre llega al poder en Honduras y en Estados Unidos en el futuro, siempre agarrando el periodo de gobierno del Partido Libre, llega un demócrata a gobernar Estados Unidos? ¿Se va a solucionar las relaciones? Porque estaríamos hablando de una misma línea de pensamiento. Contrario sería que aquí llegue un partido de derecha y que allá pues lograra un demócrata, que al final estaríamos en un mismo escenario, nada más que de diferente ángulo. Bueno, mira, una de las cosas que tienes que tener en cuenta cuando haces un análisis sobre el sistema de partidos de los americanos, ellos no tienen ideología, tienen intereses. Entonces, por tanto, cuando dices eso, por más que esté un gobierno o esté otro, hablando un demócrata o un republicano, cuando llega cualquiera de los dos, verá por los intereses de los Estados Unidos. Todo lo demás sobra. ¿Vale? ¿Por qué incomoda el gobierno actual de la presidenta Xiomara? Porque los intereses no cumplen los intereses de los americanos. Es precisamente eso. Pero ya se sabe qué va a pasar. Y yo te voy a decir lo que va a pasar el 30 de diciembre, el 30 de noviembre, que son las elecciones, a las 10 de la mañana, o el 1 de diciembre. Va a pasar lo que pasó, no sé si lo acordás, en el 2021. El 2021, no hace recientemente, ¿no? Acordaré en el 2021 cuando Trump pierde contra Biden. ¿Qué pasó? Trump dijo que le habían hecho un fraude. No sé si
ustedes saben que el presidente desde la Casa Blanca y del despacho Oval hizo llamadas, ¿vale? Para intentar manipular los votos, porque en uno de los estados solo tenía una diferencia de 11.000 votos. Y él decía, póngame los 11.000 votos porque yo tengo la posibilidad de ganar. Y en torno a eso generó un proceso de deslegitimación de las instituciones americanas. Acordar que el mundo entero, No instigó la entrada al Capitolio. pero no solo eso, es decir, el mundo entero tiene la democracia americana como una de las mejores democracias del mundo, pero totalmente, estoy completamente en desacuerdo, porque no se puede considerar una de las mejores democracias del mundo, porque Estados Unidos ha implementado ciertas medidas dentro de su territorio, en este caso Trump, que son muy cuestionables para un Estado soberano y un Estado democrático. O sea, Pero aquí nosotros recordamos y quedó demostrado, incluso lo enjuiciaron, que él hizo un intento de golpe de Estado, porque lo que instigó y conspiró para la invasión del Capitolio, sí, para que no reconocieran el triunfo de Biden y para perpetuarse en el poder. Ese aquí y en cualquier lugar del mundo se llama intento de golpe de Estado, porque era un golpe Quiero, de Estado. en esa misma línea de pensamiento, Nahum, quería mencionar porque hay una narrativa de la derecha hondureña en el caso de que se dice que si ellos vuelven al poder en el país, se van a mejorar las condiciones de los migrantes en Estados Unidos. Esa es una narrativa que ellos tienen. Pero escuchándolo usted dice, gane quien gane, la historia es la misma porque se persiguen intereses, no, sí, claro. no condiciones de bienestar al final para el pueblo. Es que al final te voy a explicar una cosa. El problema de Honduras tenés que hacer un análisis bastante multidisciplinario, ¿no? Es decir, con el tema de la inmigración, ¿por qué procede la inmigración? ¿Por qué nace la inmigración? O sea, una de las razones que nace la inmigración es por el sistema que nosotros está implementado en el país. ¿Por qué huye la gente? Porque hay problemas estructurales que no se han sabido resolver. Y no es por culpa, mucha gente le echa la culpa a la clase política. Evidentemente tienen cierta parte de responsabilidad, pero hay otros sectores, el sector económico de este país tiene responsabilidades bastante altas en torno a esto. Es decir, ¿no ves? Tú sales, te voy a poner un ejemplo, tú sales aquí en una calle. Te das cuenta que hay una economía de servicio destinada exclusivamente para el consumo. ¿Pero el consumo de qué? El 28% del Producto Interior Bruto hondureño procede de remesas. Claro. Entonces, ¿qué les interesa a ellos? ¿Les interesa que la sociedad hondureña se forme? Están enviando mano de obra. Lo que lo que están diciendo es que este modelo, esta estructura, esta oligarquía, estos grupos de poder que han tenido el control del país y que han impuesto un modelo, han generado las condiciones para la migración y el retorno de dinero a través de remesas. Y además logran cooptar esas remesas porque son las que tienen la mayor parte de las tiendas del grupo. Bueno, y ahora quiero decirte esto para seguir esa reflexión. Han construido una situación también artificial, ¿va? Le dicen a la gente que en los moles son los espacios de esparcimiento, de relajación y que tienen seguridad y tienen condiciones para meterlos ahí y para llevarlos al consumo, ¿va? Porque ¿cuál era la forma de diversión? Tú que eres de Mate Plátano, en la comunidad nosotros que somos de Olanchito, salir a la comunidad, salir al aire libre, esa es la forma de diversión del pueblo. Pero ahora la orientación que le han hecho es no. Usted quiere relajarse en la tarde, nos vemos en el mall, dice. Porque en el café, porque ahí cerquita está que la remesa que te acaban de mandar la gastes en una de las tiendas de consumo. Porque al final son 12.000 millones de dólares que vienen de remesas. 12.000, ¿va? Es el último dato que tengo. Creo que la representación del PIB es el 28% del PIB. Y ese dinero que viene en remesas tiene una connotación. No hay remesa productiva. Se va. Sí, es uno de los grandes. Pero quiero añadir otra cosa, en la misma línea. O sea, no sé si usted parece ser que Trump es antimigrante. Trump es una persona capitalista, pero de esos capitalistas puro y duro, ¿vale? Es un empresario, ¿vale? La inmigración tiene esa posibilidad. La migración juega un rol muy determinante en un sistema económico como el americano, ¿vale? No. La gente dice, está expulsando migrantes. Sí, ¿sabéis los datos del gobierno, del primer gobierno de Donald Trump y el actual, lo que va del año que ha llegado al poder? Ha expulsado
deportado menos migrantes que los dos gobiernos De Obama. de Obama. Obama fue el que más. Obama fue el que más expulsó. Y decimos, no, Obama, porque Obama Y demócrata. y viene demócrata, bueno, tiene un No, posición. lo que no hacían grandes campañas, no te agarraban en la calle, En no silencio. sino que lo hacían de otro procedimiento. Sí. Pero deportaban. pero es una parte de la estrategia de comunicación que tiene el gobierno de la administración Trump. Entonces, Ahorita te golpean, ahorita salió un hondureño. Hay un impacto viste? psicológico. Hay un video que yo creo que deberían de verlo. Parece que es un hondureño. Dice que había votado incluso por Trump. Y entonces dice que le van a pedir papeles. Vamos a ver, me lo pidieron hace poquito. Abrí el vidrio. No, yo no voy a abrir el vidrio. Abrí el vidrio. No, no. Y ¡pum! Le quebraron el vidrio. Sí, le quedaron. Lo agarraron, lo enchacharon. Pero él tiene documentos. O sea, él ya tiene ciudadanía norteamericana. Y dice, me arrepiento de haber votado por Trump. O sea, es que es allí donde perdés tu identidad de lo que es. Le pasa lo mismo que le está sucediendo a los estudiantes extranjeros que estaban en Argentina, que votaron a la derecha de Milei, y Milei cuando llegó le dijo, ahora pagan la universidad. Y el gobierno de izquierda les tenía las universidades gratis. O sea que ellos mismos generan las políticas que les hace daño. Porque cuando no tenés una visión de identidad de cuál es el modelo que conviene, el modelo que nos conviene a los pueblos, a la clase trabajadora, a los que tenemos claridad de qué es la solidaridad, que es la clase trabajadora la que produce riqueza, que es a través de este proceso que logramos la redistribución, son los impulsos de los gobiernos de izquierda. En este caso, el socialismo democrático, el Partido Libre es lo que le conviene al pueblo hondureño. Por eso estamos haciendo estas reflexiones de hoy. Usted quería ampliar. sí, o sea, una de las cosas es que es bastante paradójico, ¿no? Porque si analizas el concepto de por qué la derecha ha crecido, es decir, por qué hay un sentimiento de votar hacia la derecha, porque se ha construido un mantra, es decir, los estados como tal han perdido la posibilidad de tener aproximación con el ciudadano de a pie de calle. Entonces, vivimos una era de la digitalización y de una era de la información que lo puso bastante bien Manel del Castel, un gran profesional español. Explicó que una de las cuestiones que hace es que cuando la derecha presenta a algunas personas como outsider, ¿vale? Anti-sistema. Milei, el libro Eh, poderoso sobre el poder. el presidente Milei es un antisistema. El hecho de haber sacado Motosierra. motosierra, ¿vale? Es una cuestión de emoción. Acordar que las personas deciden su voto no por una cuestión, que eso creo que, no sé si aquí lo han analizado, pero las personas no votamos en última instancia por ideología, votamos por emoción, votamos por quién nos emociona más y quién nos atrae más a nosotros. No terminamos, llega un momento que no terminamos de razonar nuestro concepto, ¿vale? Escuchamos aquello, nuestro cerebro, ¿sabes que el ser humano le encanta que le mientan? O sea, nuestro cerebro está diseñado para que nos mientan. O sea, parece tonto, pero sí. Nosotros en España tenemos un problema, un gran problema. Uno de los problemas que tenemos es el partido Vox dice, la inmigración es mala. La inmigración es mala. Perfecto, claro. Pero, ¿cuál es el trabajo que hace la inmigración? Ahora, el trabajo de los observadores internacionales, estamos a las puertas de un proceso en el país. El trabajo de los observadores internacionales, considerando que vienen de derecha y vienen de izquierda y que cada quien tendrá su punto de vista de la óptica que pueda tener el ángulo de visión. Carlos, pero ahí estoy. Yo te ¿Esto puedo es bueno? ¿Es confiable o no es confiable? Dame un momento y que ahí te puedo ayudar porque yo he ido de jefe de delegación como observador internacional ya a ver procesos electorales. Estuve en México. No, por mucho trabajo que teníamos ahorita, no fui a la de Chile, donde la derecha se está reagrupando contra la candidata de la izquierda. Pero los observadores, tú me acompañaste en una de esas, los observadores a México, los observadores internacionales cuando vamos a los procesos, somos observadores. No tenemos ninguna participación. Nos recibe el organismo electoral, nos dice cuáles son las condiciones, cómo van los procesos. Ahora tenemos el derecho de mirar todo.
nosotros pudimos estar en la Junta Receptora de Votos donde votó la estimada presidenta de México, la doctora científica Claudia Sheinbaum. Ahí estuvimos, la miramos votando y al esposo. Sí. Tuvimos esa como observadores. Y también fuimos a otras mesas electorales en toda la Ciudad de México y después le dijimos, Carlos, vamos a una ciudad cercana. Vamos, pues nos fuimos a una ciudad que es famosa, Cuernavaca. Fuimos a Cuernavaca y ahí miramos otras votaciones. Entonces, eso es lo que hace un observador. O sea, que algunos ahí andan alegres porque dicen que van a venir unos senadores de derecha de Estados Unidos, unos con una condición de una visión fascista. Y que eso, bueno, está bien, van a poder observar. Observar. El término lo dice. Observar. Observador, el trabajo es observar. Y los mismos que vienen los de Europa y los mismos que van a venir los observadores del BRICS, de la CELAC, de la OE, todos los que tengan que venir, pueden observar. Pero quien va a determinar, y aquí sí te quiero decir, ya miramos la garra del imperialismo ahorita en el Caribe con esos 5.000 soldados. Wow. Ya miramos cómo se reagrupa la derecha en Chile. Ya miramos la situación en que estamos bajo asedio. Pero aquí el héroe es el pueblo. Si el pueblo sale masivamente, si los jóvenes salen a decir, aquí se trata, Carlos Raudales y Nahum, de tener patria o seguir siendo colonia. Aquí se trata de construir un modelo de refundación para todos o seguir con las políticas del bipartidismo, de entrega, de venta de las empresas públicas, de privatización. Bueno, esa barbaridad que hicieron de las sedes, que era desmembrar el Estado, o qué es lo que va a realizar. Entonces, ¿quién va a ser el héroe? Carlos, no los observadores. El héroe va a ser el pueblo, ese ciudadano votante. Y yo ahí apuesto a los jóvenes, porque tengo en la cabeza un dato, aquellos 540.000 ninis que ni estudian ni trabajan. Si esos tomaran la decisión de decir, yo voy a ir a votar, esos le dan el rumbo. De acuerdo, pero mi pregunta estaba orientada más que todo al mensaje, al mundo, de la presencia de observadores de diferentes líneas ideológicas en el país. Sí, mira, ahorita estaba haciendo una alimentación y Josep May, uno de los mayores teóricos en temas de relaciones internacionales, en uno de sus libros bastante famosos, mencionaba y hacía una división de las estructuras del poder, para entender todo el concepto. Es decir, hay un poder duro que todos sabemos, el poder militar, es el que están ejerciendo actualmente en el Caribe, sobre Venezuela. Y lo que nosotros estamos viendo es un poder blando. Es decir, es tener la capacidad de poder incidir en las decisiones de un Estado. Pero, ¿vale? Que esa fue la concepción, uno de los grandes fundamentos de Josep May, es poner ese concepto de un poder blando. Es decir, no necesito mandarte militares, pero yo estoy ejerciendo un poder para poderte hacer que tú hagas lo que yo hago. Teniendo como poder, es decir, Robert Dahl lo explicó. Sí. La capacidad de Robert Dahl la definió de la siguiente forma. Robert Dahl dijo, el poder es tener la capacidad que B haga lo que quiera. Sin esfuerzo. Eso es lo práctico, ¿no? Pero luego hay otras cosas. Entonces, pero el poder, de hecho, es parte de esa estructura. Eso que hicieron ayer, una parafernalia, ¿no? Que se pusieron en el comité en Washington, ¿no? Que fueron bastante, me parece un poco extraño, la verdad, te lo digo, porque precisamente siendo una persona que se considera patriota, es decir, la derecha se considera muy patriota, pero me parece que en Honduras la derecha esa línea la ha ido perdiendo. Una de las características de la derecha es ser nacionalista, pero aquí me parece que no. Yo creo que está un poco prostituida en ese sentido, ¿no? No termina de identificar hacia dónde tiene que ir. Entonces, lo que está haciendo es un concepto bastante de poder blando. Poder blando con poder inteligente. Es decir, utilizan las dos cosas. También se desprende lo que me preguntabas anteriormente sobre la mejora de los inmigrantes. Es la misma concepción, el poder blando. O sea, es tener la capacidad de poder incidir en la sociedad hondureña de manera indirectamente. Es decir, el quitar el TPS a la
familias hondureñas, no es una cuestión que lo premeditaron, lo tienen bastante considerado, ¿verdad? Que Donald Trump no tiene un asesor, tiene un cuerpo de asesores especializados en todas las áreas, ¿no? Entonces, pero con todo y con eso, los lobbies, ¿vale? De aquí, desde el propio Honduras, fueron a hacer lobby, un grupo de presión para poder ejercer que los hondureños perdieran eso, pero no lo han hecho. Sí, es decir, y eso es una de las cosas, una crítica bastante constructiva que quiero hacer es por parte hacia el gobierno. No supieron lavar la cara a ese problema. Es decir, desde Honduras se construyeron las condiciones, desde la derecha hondureña se construyeron las condiciones para hacer lobby, para eliminar, por un lado, que los hondureños tengan ese derecho del TPS que se le dieron. ¿Vale? Y de una de las cosas, ¿por qué? Porque Estados Unidos dijo una cuestión. Dijo, las condiciones en Honduras han mejorado. Entonces nosotros, desde la izquierda, hablo de la izquierda, porque yo soy una persona de izquierda, nos gusta que nos digan, nos halaguen que las cosas van bien. Y dejamos pasar desapercibido el mensaje de fondo. Era una concepción de esto, ¿vale? Es decir, ¿cuántas personas perdieron ese derecho al TPS? Entonces es un poder, ¿vale? Un poder blando, ¿vale? Y ahora lo que estamos viendo ya no es el poder blando por sí. Estamos viendo lo que termina definiendo John Smythe es el poder inteligente, ¿vale? Es decir, te mando con mis estructuras, ¿vale? De Estado, pero también te hago al lado, porque tiene un efecto bastante notorio, aunque no lo creas en la sociedad hondureña, que allí en el Caribe hay barcos, ¿vale? O sea, 5.000. sí, uno de los portaaviones más grandes y más poderosos del mundo que tiene el ejército americano, ¿vale? Entonces, por tanto, eso es una serie. Entonces, psicológicamente, Honduras está sufriendo una guerra psicológica. Y el ciudadano, si no es capaz de poder hacer un análisis y ver las cosas desde otra óptica, ¿vale? No va a terminar tomando las decisiones correctas hacia él, no hacia el país, porque nosotros, o sea, elegir a una persona no se elige el rumbo de un país, ¿no? Es decir, entonces, por tanto, nosotros no debemos por tomar por emociones. Hay candidatos aquí que, te digo una cosa, no tienen ni pie ni cabeza. Ahora, sus valoraciones finales en relación, ¿qué le espera al pueblo hondureño si gana Libre y qué le espera si gana el bipartidismo en el país? Yo te puedo decir lo que les puede esperar, ¿no? Es decir, si los hondureños deciden regresar al pasado, volver nuevamente a esos años oscuros, ¿no? Acordar que detrás de un partido político hay estructuras de poder fuertes y oscuras. Y eso lo reconoce, lo sabe aquí la gente. El hondureño ha avanzado a nivel intelectual y de entendimiento de la política años luz. Ya no es el mismo hondureño del 2009. Ha modificado su forma de pensar. Ahora, su voto, porque va a votar, recordad que el voto es, si lo miras desde una operación económica, capitalista que estamos hablando, el voto es una inversión que tú estás haciendo a futuro. Entonces el hondureño tiene que saber decidir si va a invertir bien, ¿vale? A lo seguro, decir libre lo que representa, porque no hay que desconocer todos los proyectos que ha hecho el gobierno de la presidenta Xiomara y las mejoras que se han llevado a cabo en el poder legislativo. Eso no se puede desconocer. Es por supuesto, y tampoco hay que no hacer una autocrítica, por supuesto no se puede decir que no se ha avanzado. Claro, quedan muchísimas cosas por hacer, pero Honduras es un país que está en un proceso de construcción. Y por tanto, la población tiene que decidir a quién decido dar esta inversión, mi voto. ¿Quiero invertir este voto en un proyecto político que realmente lo estoy viendo y que me va a dar mejoras? ¿O quiero invertir y quiero echar mi voto, o sea, quiero echar este voto, mi inversión, a fondo perdido? Es decir, venga lo que venga, ya veremos por dónde sale el sol. Entonces, yo creo que la reflexión del todo el contexto de la sociedad hondureña tiene que ser bastante clara. Y yo creo que deben de valorar, darle la oportunidad, ¿vale? De un gobierno más para sentar las bases de una estructura. Hay ejemplos claros, Carlos y Racel. En México,
cuando gobernó ahorita Andrés Manuel López Obrador, ¿vale? Andrés Manuel López se daba cuenta que no podía, en 6 años no podés mejorar un país, en 4 mucho menos. Tienes una limitación. Y las políticas públicas Que seguirlas. hay que seguirlas. Y las políticas se pueden diseñar, pero la implementación y ver la evaluación de la política pública requiere un periodo largo de tiempo. No se pueden hacer políticas públicas a corto plazo. Bueno, ya Emilio nos ha estado haciendo señas desde hace algún rato. Ha estado con nosotros el reconocido politólogo Nahum García. Racel Antonio Tomé, las valoraciones finales. Muchas gracias, Carlos. Primero, siempre decir que es agradable compartir con vos este espacio de la guillotina. Hoy tener a un académico como Nahum, a quien agradecemos también su disposición de venir a hacer sus planteamientos, a tener el valor de expresar sus ideas. Así es. Yo soy un político que asumo compromisos y quiero decir en estas reflexiones finales. A los jóvenes, ustedes tienen en sus manos el futuro de Honduras. Hay 1.2 millones de jóvenes que van a decidir en esta elección si ustedes salen con potencia a votar. A las mujeres, ustedes son las que sostienen la vida, que crían, que luchan, que resisten, que conviertan ese poder, las mujeres, en votos. A los trabajadores de mi patria, a mis hermanos. Ustedes mueven el país, son el motor del desarrollo de Honduras. No hay ninguna duda, no hay ninguna, pero que nadie lo dude, que quien siembra, quien construye y quien produce es la clase trabajadora y es la rueda que mueve la historia. Así que ustedes con su voto tienen una cita dentro de 9 días. Hacer historia. Que en cada casa se haga un comité, que en cada barrio tengamos un batallón de movilización, que cada junta receptora tengamos cuidado en nuestros votos, que es el momento de una segunda victoria de nuestro Partido Libre, que nos apoyen con nuestra candidata a la presidencia, Rixi Moncada, que nos apoyen en la capital, no vayan a fallarnos. Necesitamos continuar por ese rumbo con Jorge Aldana para continuar llevándole obras a los barrios y colonias de la capital y a las aldeas. Y en cada uno de los votos para diputados. Porque quiero decir estas frases finales del 30 de noviembre. Llevemos a votar a nuestros abuelos, llevemos a votar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, hasta el adversario, llévenlo. Y usted en el camino le va diciendo que es importante que reflexione su voto, como lo hemos hecho hoy políticamente, explicando por qué es importante seguir con un proyecto de refundación. Que viva Honduras, que viva la patria, que viva este proyecto de refundación del Partido Libre, que sigamos siempre demostrando que la corrupción no es una cultura, es un delito, y que en este espacio de la guillotina estaremos siempre para reflexionar y llevarles a ustedes nuestro pensamiento como la clase política comprometida en lograr ese desarrollo que tanto anhelan nuestros niños y niñas. Contigo hablamos hace poco. 28,000 mujeres, adolescentes, así me revienta la cabeza. Sí. Todos los días me recuerdo de esas adolescentes truncadas. 540,000 niñas que ni estudian ni trabajan. ¿Y cuántos quedan, dijimos, que no se gradúan? 43,000 estudiantes frustrados porque no logran el título universitario. Para ellos es este gran proyecto del 30 de noviembre. Así es, quiero finalizar haciendo propia la frase de Nahum García, donde dice: hay que saber invertir nuestro voto para que produzca desarrollo con justicia para todos en Honduras. Gracias por estar pendiente siempre de La Guillotina HN. Nos vemos en nuestro próximo episodio.